Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Estos últimos días y desde ya hace como 2 años ha estado recurrentemente el tema de una deuda del gobierno de varios países europeos que no la pueden pagar. El problema comenzó a partir del 2008 cuando la economía de los Estados Unidos colapsó, cuando el sistema financiero de los Estados Unidos colapsó y contagió a los de Europa y a los de muchos otros países del mundo, y hubo una recesión mundial, hubo una contracción, una caída de la economía, la más grande en la historia del planeta desde 1930, 31 y 32 no habíamos visto una contracción económica a nivel mundial tan fuerte como esta. Entonces esto destabilizó bastante las finanzas públicas de una gran cantidad de países, entre ellos los países de la periferia europea occidental. El problema comenzó con Grecia, después pasó a Irlanda, después Portugal, ahora sigue con Grecia, y España e Italia se miran como potencialmente muy próximos a rodar en el mismo camino. Entonces es un problema. La pregunta es, porque hay mucha confusión, el tema económico es el más complejo, el más confuso, el más complicado, el más enigmático del planeta entero, y es por eso que la gran mayoría de países del mundo son pobres, y los pocos que no son pobres padecen de altos niveles de desempleo constantemente, y de vez en cuando ruedan en situaciones todavía más graves como las que vimos a partir de finales del 2008. Entonces, ¿cuál es la causa de este fenómeno? Entonces, lo primero que queremos identificar es el lugar que nos concierne. Tenemos unos mapas que les queremos mostrar para ubicarlos en dónde geográficamente, en qué región del mundo estamos hablando. Y ahí podemos ver un mapa, si nos lo muestran, un mapa de Europa y del mundo, parte del mundo, y ahí miramos muy claramente el continente europeo, que es prácticamente el más pequeño, junto con Australia, pero más particularmente esta región de Europa. Si mostramos el canal que sigue, exacto, el mapa que sigue, miramos ahí una diversidad de países. El país que más vamos a hablar en este momento va a ser de España. ¿Por qué? Porque nosotros somos latinoamericanos y nosotros tenemos una herencia de 300 y pico años con España, y si bien es cierto no ha rodado en la terrible crisis de Grecia, de Irlanda y de Portugal, más aún así España tiene el nivel más alto de desempleo de toda Europa occidental, y es una situación que es más grave que lo que está sufriendo la humillación pública a nivel internacional que han estado sufriendo Grecia, Irlanda y Portugal por no poder pagar su deuda externa, su deuda pública. Entonces España se encuentra en una situación que es más dolorosa porque el desempleo es más alto que en esos otros 3 países. Por supuesto, en esos 3 países el desempleo ha aumentado considerablemente. Ahí miramos en Grecia en morado, en la parte de abajo, extremo derecho de la pantalla, vemos a Grecia en morado. Después España en el otro extremo de la pantalla, en la parte baja, también en un naranja suave, y Portugal ahí al lado en un verde oscuro. Y si nos vamos exactamente hacia arriba de España, Irlanda en amarillo, la isla en amarillo al lado de Gran Bretaña. Entonces estos son los países con los que vamos a hablar, y en este momento en España miramos la próxima foto, una foto de un movimiento que se llama el Movimiento de los 15 millones, porque hay más o menos 15 millones de personas en España que están padeciendo de desempleo o subempleo para una población de un poco más de 45 millones más o menos. Eso realmente es una cantidad gigante. Y la mayoría, obviamente, el desempleo se estima que es de 40% para los jóvenes, para los menos de 30 años, mucho más alto, y lo que la mayoría de la gente que vemos manifestando son jóvenes en España. Y si mostramos las otras fotos, las dimensiones han alcanzado sumamente. Mostremos las fotos que siguen, por favor.
dimensiones sumamente grandes y en diversidad de ciudades españolas, han estado manifestando desde hace ya algunos meses y esta situación no se ha tornado violenta todavía porque es un país rico, o sea, porque es un país desarrollado. El ingreso per cápita medido al poder adquisitivo, que es la medida de riqueza por persona de un país en el 2010, para España fue de como $33.000 estadounidenses. En cambio, para el país más desarrollado de Latinoamérica, que es Chile, es apenas de 15.000, menos de la mitad. Entonces, claro, entre más pobre una población, más tiende a la violencia cuando una crisis económica lo golpea. Entonces, si la crisis se prolonga, mostremos la foto que sigue, si la crisis se prolonga, es de esperar que estas manifestaciones pacíficas hasta el momento se tornen violentas, porque el potencial siempre es alto y hay un punto en que el vaso se rebalsa, la paciencia de la gente se rebalsa si el desempleo no lo logran bajar, y a corto plazo no hay signos de que el gobierno socialista o que tampoco el gobierno conservador que podría asumir el poder en las próximas elecciones generales pueda resolver esta crisis. Mostremos la foto que sigue. Ahí miramos una pancarta y llegamos, porque están pidiendo a estos jóvenes una reestructuración plena del sistema económico y político. Ellos no están en contra de la economía de mercado, no quieren nacionales, no son izquierdistas, no son comunistas, pero definitivamente llevan razón cuando dicen que hay algo inherentemente equivocado en el sistema que no funciona. Y todos los argumentos leguleyos o teóricos matemáticos de los abogados y de los economistas no los convencen porque el dolor es bien real. Entonces, si mostramos la próxima, miramos efectivamente esas pancartas que se han hecho muchas, ellos están cuestionando la inteligencia del sistema democrático y están haciendo algo muy correcto, porque hay deficiencias de raíz inherentes al sistema democrático, y por eso es que miramos en Latinoamérica peor que en Europa, un incompetente inepto tras otro a la cabeza del Estado. Unos son de izquierda, otros son de derecha, otros son de centro, y todos muestran niveles de incompetencia altamente elevados y niveles altísimos de corrupción. Nunca, o sea, los niveles latinoamericanos de corrupción monstruosa, exponencialmente más altos que los de Europa, pero sí miramos también una actividad deshonrosa y desleal de muchos políticos europeos. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, miramos esta situación. Hay algo intrínsecamente equivocado con el sistema capitalista y con, en general, las políticas neoliberales y con las políticas socialistas, que son las que se han estado aplicando en Europa en los últimos 60 años. Sí. ¿Cómo lo podemos probar? ¿Por qué es que esta crisis? Queremos mostrar unas estadísticas y nos ayudan ahí para mostrar primero las estadísticas de España, y donde miramos en rosado PIB, el Producto Interno Bruto, esa es la economía, la tasa de crecimiento de la economía española en el curso de los últimos 60 años. Esa es una tasa promedio anual, o sea, en promedio por cada año en cada una de esas décadas. Y miramos que en la década de los 50 fue la más rápida y después cayó a 7, y después cayó a 4, y después a 3, y después a 2, y después a 2. Bueno, España, como ya es un país desarrollado, no ocupa una tasa tan alta como 8%, pero si la tuviera, nadie se quejaría, porque eso significaría que no solo el desempleo se eliminaría bien rápidamente, sino que los salarios aumentarían rápidamente. O sea, que el poder de compra de esos salarios aumentaría bien rápidamente. Que es muy diferente a cuando decretan un aumento del salario mínimo grande y genera inflación, y después de nada sirve, porque lo que les entra a un bolsillo a los asalariados les sale porque todo aumenta de precio. Entonces, sino que en aumentos reales, la única forma es obteniendo rápido crecimiento económico, y de una manera general podríamos decir que España obtuvo rápido crecimiento económico en los 50, en los 60, en los 70 todavía más o menos, y a partir de los 80 la tasa de crecimiento ha sido
mediocre o lenta. España ocupa, dado que el crecimiento, regresemos al estudio por favor, dado que el crecimiento de la población es bien lento, en España, pese a que es un país muy católico, aún así como país rico, es típico, la tasa de natalidad es bien baja, y hoy día pues las parejas están teniendo algo así como un hijo en promedio, lo cual genera una tasa de crecimiento de la población de como 0.4% anual, 0.3%, bien baja. Entonces cada año está creciendo, entonces la cantidad de nuevas personas en la fuerza laboral no aumenta tan rápido como por ejemplo aquí en Latinoamérica, donde la tasa de crecimiento poblacional es de 1% anual para países como México, Argentina, o 2% anual para países como Honduras, Nicaragua y otros tantos. Entonces, aquí ocupamos, en el país latinoamericano, como también son más pobres, ocupamos una tasa de crecimiento más rápida, pero por los momentos estamos en España y tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde pueden ver este video y tantos otros sobre estos temas y pueden ilustrarse más claramente. Así que los incitamos a seguirnos y ahí hay que agregarle Dr. Carlos Avillón, Dr. Para que puedan acceder a los mejores videos que estamos poniendo en esta nueva página. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando precisamente de esta situación en España y alguien dice, bueno, pero a nosotros aquí en Latinoamérica, ¿qué nos importa? Más particularmente en Centroamérica y en Honduras, ¿qué nos importa lo que pasa en España? Bueno, por un lado, tenemos que acordarnos que tenemos una historia en común bien grande, compartimos la misma lengua, la misma religión y en parte la misma etnicidad. Entonces, es importante ver para aprender de las cosas positivas que ha hecho España, cómo llegó a hacerse un país más desarrollado, rico incluso, pero por qué es que cayó en estas terribles crisis. Entonces miramos esta nueva estadística y mostramos que el fenómeno también para Portugal, que está en crisis de incapacidad de pago de su deuda pública, miramos nuevamente tasas de crecimiento muy buenas en la década de los 50 y los 60, pero fueron desacelerándose, cayendo cada vez más hasta el punto de volverse raquíticas, mediocres, pusilánimes, exangües, insignificantes y claro, el desempleo tiene que aumentar. Un país como España y Portugal, que tienen una tasa de crecimiento de la población lenta, solo ocupan una tasa de crecimiento económico sostenido de 3% anual para que el desempleo no aumente y baje un poquito. Si lo tiene más rápido, mejor todavía. No hay límites a qué tan rápido se pueda tener, pero sabemos que la historia de estos mismos países muestra que es posible obtener tasas de 8 y 7% de manera sostenida. O sea, que no le salgan con cuentos los políticos de España y de Portugal a su población hoy día, que esas son cosas que ya no se pueden hacer porque un país desarrollado que aquí, eso es falso. Los países ricos también pueden obtener tasas de crecimiento espectaculares en todo momento. En este momento es solo que es incompetencia e ineptitud de los políticos europeos. Entonces, pero no solo en Grecia, en España, en Portugal, en Italia, ha habido estos problemas, también ha habido en toda Europa. Si mostramos la próxima estadística donde miramos la tasa de crecimiento económico de toda Europa Occidental, la media de los 17 países de la región, miramos nuevamente el rosado, PIB, Producto Interno Bruto, esa es la medición del crecimiento económico por año, medido por año, anualmente, década por década, y miramos cómo va cayendo en Europa sistemáticamente, al punto de que otros países que no están con esa crisis financiera, con esa crisis de incapacidad de pago de la deuda pública que tiene Grecia, Portugal e Irlanda, y que probablemente España e Italia caigan en esa situación también, pero que todos tienen alto desempleo, muy alto desempleo,
es el problema de la tasa de crecimiento económico. Y todos los países obtuvieron tasas de crecimiento mucho mejores en los 50 y los 60. Regresemos al estudio. Entonces, los políticos europeos se excusan, así como los políticos latinoamericanos, se excusan siempre, ellos son hábiles para encontrar una y mil excusas, como saben más que la gente común y corriente que ve las noticias, entonces los engañan con el cuento de que ellos, con un lenguaje muy pseudotécnico, en realidad esas tasas lo que muestran es incompetencia. ¿Por qué? Porque la misma historia de ellos muestra que es posible para los países obtener, pese que ya en los 50 y los 60 eran ricos, y alguien dice, un momento, pero en aquel momento los países venían saliendo de la guerra, y por consiguiente, la Segunda Guerra Mundial, y por consiguiente había mucha destrucción, y había mucho que reconstruir, y además había un gran espíritu de reconstruir el país, de la población, y ahora ya no. Entonces, el problema es que el argumento se desmorona cuando analizamos, para empezar, el caso de Portugal y España, que no participaron. Tuvo una guerra civil España, pero no es el caso de Portugal, y aún así tuvieron rápido crecimiento económico. La guerra civil no fue ni fraccionariamente tan destructiva como, por ejemplo, la destrucción que sufrió Alemania de los masivos bombardeos alemanes, o la destrucción que sufrió Inglaterra de los masivos bombardeos de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana. Entonces, es falso el argumento. Pero alguien dice, no, pero hubo una gran convulsión política, sobre todo en España, que aquí, que allá. Pero no era el caso de Portugal. Pero de ahí agarramos dos países que fueron neutros y que los nazis respetaron y no invadieron, Suecia y Suiza. No los tocaron, no cayeron bombas, ni de los aliados, ni los alemanes, no cayeron bombas en su territorio. Obviamente el comercio internacional se vio bloqueado, pero no hubo absolutamente ninguna destrucción física, que es el argumento tradicional que yo, por ejemplo, saqué un postdoctorado en la Alemania, en la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, Alemania. También saqué un doctorado y un postdoctorado en la Universidad de Ginebra, Suiza, y sistemáticamente me esgrimieron ese argumento para explicar el fenómeno de por qué. Resulta que la misma Suiza y Suecia no sufrieron destrucción, y más aún así en la década de los 50 y los 60 tuvieron tasas de crecimiento de 6% anual de manera sostenida. Y hoy día la misma Suiza en los últimos 20 años solo ha generado una tasa de crecimiento de 1% anual. Entonces, no hay tal cosa que la destrucción después de la guerra. Entonces, es simplemente incompetencia de parte de los políticos. Miremos unas estadísticas más particularmente de España, ahí miramos los últimos 3 años, que han sido muy duros, y miramos una tasa de crecimiento, pero catastrófica. 1, como dijimos, necesita un mínimo de 3, negativo 4 en el 2004, el 2009, el año de la gran crisis, y el 2010, que fue un año de recuperación, 0, no hubo levantamiento de la economía. Entonces, esta es pura y dura incompetencia del actual gobierno español, un gobierno socialista, pero tengan la plena seguridad que el PP, que los conservadores harían igual. En otros países europeos como Italia, con Silvio Berlusconi, que lleva 10 años al poder y es extrema derecha, es mala derecha que el PP de España, y aún así un partido lleva 10 años al poder, Silvio Berlusconi ya genera una tasa de crecimiento de regresemos al estudio, por favor. Silvio Berlusconi generaron en los últimos 10 años una tasa de crecimiento anual de 1% anual. O sea, miramos incompetencia de parte de la izquierda y la derecha en Europa. Una extrema incompetencia. Y la pregunta es, ¿pueden estos países? Alguien dice, es que ahora la globalización ha impedido. En los 50 y los 60 Europa no tenía que competir duramente con el resto del mundo porque estaba cerrada. El resto de los países del mundo, el este asiático, no estaba exportando, y ellos tenían restricciones comerciales altas que impedía el gran flujo de China, ni existía, eran comunistas, no querían ni exportar ni comercializar con el resto del mundo, y hoy China le está dando dolor de cabeza a todo el mundo. Pero
Dicen, las cosas han cambiado. Mostrémosle las próximas estadísticas para que miren qué tan falso es eso. Bueno, Alemania, que en 2010 fue el que obtuvo la tasa de crecimiento más rápida de Europa Occidental, y miramos que obtuvo 4%. Entonces, a España, Italia, Grecia, Portugal no tienen excusa, porque Alemania también sufrió duramente la crisis económica del 2008 al 2009, y a la misma vez se ha levantado, no mucho, pero miren Singapur. Singapur creció a 15% anual en el 2010, 15% anual. Y Qatar creció a 22% anual, 22% anual. Regresemos al estudio. Esas fueron las tasas del 2010, nada más el 2010. Miren, lo importante es lo siguiente. Hay dos argumentos para los políticos europeos de por qué estos países ya no pueden crecer rápidamente. Y dicen, uno, porque la competencia ahora, dado la globalización, es 10 veces más fuerte y ya no es tan fácil vender la producción que uno hace en el territorio europeo que en los 50 y los 60. El caso de Singapur muestra completamente que es completa y absolutamente falso, porque Singapur no tiene ninguna protección. Ninguna protección. En Europa todavía hay cuotas, un montón de restricciones comerciales que se llaman barreras no arancelarias, y todavía un poquito de barreras arancelarias. En cambio, Singapur siempre ha sido un puerto libre desde 1819, que lo tomaron como posesión colonial los británicos. Entonces es falso. Singapur creció a 15% anual, siendo un país altamente desarrollado y sin ninguna restricción comercial, ni cuotas, ni que les dicen voluntary export restraints, ni ningún otro, y más aún así creció a 15% el 2010, velocidad de la luz. Si España hubiera crecido al 2010, y Grecia y Portugal ya hubieran resuelto el problema, porque tendrían la capacidad para pagar esos bonos del tesoro que no los pueden redimir, que no los pueden pagar. Entonces, miramos el problema, un problema grave, y hay otro argumento del por qué estos países de Europa Occidental no pueden crecer rápidamente, y dicen porque ellos ya son países desarrollados, y la población de un país desarrollado no tiene las necesidades de un país pobre como muchos de Latinoamérica, como casi todos los del África subsahariana. Entonces hay las necesidades de ropa, de comida, de alimentos, de todo. Educación, salud son 10, 20 veces más altas que en un país rico. El argumento es completa y absolutamente falso. ¿Y quién lo invalida? Esos países que mostramos, Singapur y Qatar. Los dos mostramos la próxima estadística. Miren, esto es PIB, esto es el Producto Interno Bruto por persona en el 2010. Entonces, este es el nivel de riqueza real, porque esto es, como dije, en los Estados Unidos, PPP, Purchasing Power Parity. Eso quiere decir el verdadero capacidad de compra de la población. Entonces, cada habitante de España, por ejemplo, el año pasado le entró $29,000. Es una media, por supuesto. Ya vemos que los desempleados casi no les estaba entrando nada. Y hay millonarios en España, pero y en Portugal menos 23, y en Honduras miramos que apenas 4,000. Este es un verdadero país del tercer mundo. Pero miramos Singapur, los Estados Unidos mucho más alto que España, y Singapur mucho más alto que los Estados Unidos. O sea, Singapur está casi al doble. A cada singapuriense le entró casi el doble de dinero que a cada español. Eso significa que cada singapuriense compró el doble de ropa, el doble de comida, el doble de servicios médicos, servicios educacionales, de entretención, ya sea ir al cine o ir de viaje, de vacaciones a la otra esquina del mundo, etcétera. Lo pudo hacer todo, lo pudo hacer 2 veces más que el promedio español. Entonces, y aún así, vimos que Singapur creció a 15% anual. O sea, si un país sin ninguna protección comercial, con cero protección comercial, y por encima de eso, con un nivel de satisfacción material más alto que el de España, que el de Portugal, que el de Grecia, que el de todos los países europeos prácticamente, entonces
ellos la tasa debería de ser más lenta que la de Europa y es exponencialmente más rápida. Y miramos el país más rico del mundo, que es Liechtenstein, en $150,000. O sea, 5 veces más alto que España. Y Liechtenstein creció rápidamente otra vez, así como lo ha hecho mucho más rápido en toda su historia que España. Regresemos al estudio, por favor. Entonces miramos, los datos nos muestran que alguien dice, pero es cultura, eso es asiático, ahí en Singapur 75% son chinos y la gente la disfrutan, estar trabajando todo el día, ahorran hasta más no poder, la gente la disfruta, mientras que la cultura europea y sobre todo la española, la del sur, es más, como dicen los italianos, la dolce vita, estar ahí más parrandeando en los cafés, hablando, socializando. Los españoles les gusta mucho eso. Entonces, claro, o sea, nuestra cultura no permite tanta laboriosidad ni tanta parsimonia. El argumento es falso. ¿Y qué hay de Liechtenstein? Se hizo la europea, ahí no hay chinos, ahí no hay japoneses, ahí no hay coreanos, ahí no hay taiwaneses, ahí no hay hongkoneses, ahí no hay nadie. Ahí son puros europeos. Y ahí han crecido espectacularmente. Y son 5 veces más ricos que los españoles. Son como 4 veces más ricos que los alemanes, que los austriacos. Si ellos lo pueden hacer, quiere decir que los otros lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es la característica fundamental? ¿Qué es el denominador? Cuando los jóvenes en España dicen que quieren reestructurar el sistema político, el sistema económico de su país y de Europa, tienen toda la razón. Hay algo intrínsecamente equivocado con los dos sistemas, el sistema capitalista y con el sistema democrático. El problema con el sistema capitalista es que nunca ha descifrado qué es lo que causa el crecimiento económico. Todos esos argumentos pseudotécnicos que escuchen en las pantallas son falsos. Los economistas de derecha, de centro y de izquierda ignoran qué es lo que causa el crecimiento económico, porque los héroes de ellos, como Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx o John Maynard Keynes, nunca descifraron las variables que causa el crecimiento económico y por consiguiente no saben. Así que si no sabían ellos que eran los padres fundadores y los que han ganado premio Nobel, menos para que vayan a saber los otros, que son menos inteligentes. Entonces, ese lenguaje, por eso se esconden los economistas detrás de un lenguaje técnico para aparentar que saben. Con un montón, se masturban con un montón de modelos econométricos y con un montón de matemática, álgebra y cálculo complicado para esconder su incapacidad y su incompetencia. Entonces, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial ahorita porque la tenemos que hacer y los incitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Savillón. Hay que agregarle un DR punto a Carlos Savillón para que puedan acceder a esa información los incitamos a seguirnos ahí porque pueden repasar con más detenimiento. Estamos dando una gran cantidad de datos que no se la dan en ningún programa de Europa. Yo paso revisando la televisión alemana, francesa, suiza y británica y sé que no se lo pasan. Yo hice largos estudios de investigación doctoral y postdoctoral en diferentes países europeos y sé que no se las dan. También estuve un año en España, en Canarias, y sé que no la emiten los programas, los diferentes canales de ese país. Así que les dan una información bien pobre y por eso los incitamos a ir a nuestra página donde pueden obtener información verdaderamente científica. Así que por favor, no se vayan que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando sobre la crisis europea. ¿Por qué es importante para nosotros los latinoamericanos? Porque acuérdense que en el 2008 una crisis que estalló en los Estados Unidos por una crisis hipotecaria, una crisis financiera, una crisis producto de esos genios de las grandes universidades de los Estados Unidos, del Fondo Monetario, que dicen que hay que liberalizar la banca y dejar que hacer lo que le ronque la gana y que puede especular como un casino. Eso fue lo que quebró al mundo entero, primero los Estados Unidos, y contagió a toda Latinoamérica. México le produjo un -7 en la economía se derrumbó completamente, más duro salió golpeado México que los Estados Unidos.
aquí Centroamérica, todos nos vimos golpeados, casi todo Sudamérica vio cifras o negativas o cero, apenas como un país vio una tasa de cayó a como 1% anual. De ahí el resto, un desastre por Europa, fue un desastre. Casi todos los países vieron cifras negativas. Entonces, allá en Europa también cometieron el error muchos países de darle rienda suelta, como que si no hay 500 años de historia económica que muestra que los bancos cada vez que los dejan hacer lo que les ronca el gana, empiezan a especular como un casino. Nos acordamos nosotros que somos historiadores económicos de la famosa especulación en España en el siglo XVI, con el precio de la plata a finales del siglo XVI, que llevó a una crisis financiera, al igual en el siglo XVII en Holanda, con una crisis, una especulación de los tulipanes que querían arrinconar el mercado, y otras crisis en Francia, en Inglaterra, que se recurrieron en los Estados Unidos desde el siglo XIX, muchas sin cesar, y que llevaban a la economía. Bueno, desde que liberalizaron los bancos en 1980, empezaron a liberar 100 crisis financieras a nivel mundial, 100 crisis, y todavía no quieren reestructurar al punto de ponerle un bozal a los bancos para que no vuelvan a poder hacer eso. Tienen toda la razón los jóvenes en España de reestructurar el sistema económico, sobre todo el sistema financiero en ese aspecto. Pero si les vuelven a poner bozal a los bancos, como hicieron a partir de la década de los 30, les pusieron regulaciones que no los dejan especular, hasta la década de los 70, y no hubo ninguna crisis financiera durante el periodo. Si vuelven a hacer eso, lo único que van a hacer es evitar que haya más crisis financiera, pero no van a evitar la desaceleración de la tasa de crecimiento económico, porque eso ya había comenzado antes de que comenzaran a liberalizar a los bancos. Esto solo agravó la situación. Entonces, ¿por qué se está desacelerando la tasa de crecimiento en todos los países europeos en los últimos 60 años, y aquí también en Latinoamérica, en Norteamérica y en Japón, por ejemplo, y muchos otros países? Porque la derecha y la izquierda son un fracaso, son dos ideologías, no son ciencia. Lo único que vale la pena seguir es la ciencia, y son ideologías. ¿Qué es una ideología? Una falsa creencia. Una creencia, miren, ustedes los oyen a la derecha y la izquierda, se aferran a unas ideas y dicen, no, yo creo firmemente en mis ideas. Eso lo dice la gente tonta, con bajas capacidades mentales, que no respeta la ciencia. Se aferra a estúpidas ideas que nunca tuvieron una fundamentación científica. Pase lo que pase, los datos pueden estar mostrando que es falsa, les pueden estar dando como bofetadas, constantemente diciéndole, es incoherente, inconsistente, ilógico, irracional, pero ellos siguen perfilados, enfocados en repetir el mismo argumento de siempre. Miren, los jóvenes tienen toda la razón, el sistema capitalista tiene terribles deficiencias, sobre todo el sistema financiero cuando le dan rienda suelta, pero políticas de izquierda son peores. A través de la historia de la humanidad, desde que comenzaron los primeros gobiernos de izquierda en 1917-18 en la Unión Soviética hasta la fecha, las tasas de crecimiento económico promedio anual de los países que han practicado políticas de izquierda. ¿Cuáles son las políticas de izquierda típicas? Nacionalización, control de precios, reforma agraria, cosas por el estilo. Grandes aumentos del impuesto y los impuestos a las empresas, grandes aumentos del salario mínimo. Esas son típicas políticas de izquierda. Cuando se han aplicado, la tasa de crecimiento ha sido todavía peor que las tradicionales políticas de derecha. Las dos son incompetentes, pero entre las dos, las más incompetentes son las de la izquierda. Entonces, miramos en este momento el país más hambriando prácticamente del mundo es ¿quién? Corea del Norte. Lleva 60 años de practicar el comunismo puro y duro. Y así podemos ver uno y otro ejemplo. Las peores crisis de hambruna las vimos en la China de Mao Zedong en los 60, en la Unión Soviética de la década de los 30, y así sucesivamente. Entonces ese no es el camino, ese definitivamente no es el camino. ¿Cuál es el camino? Bueno, yo estoy a punto de publicar un libro donde analizo la historia económica del mundo, y muestro que hay una correlación muy estrecha entre el nivel de inteligencia de los gobernantes y el nivel de la tasa de crecimiento económico. Entre más inteligentes son los gobernantes de un país, más rápido tiende a ser la tasa de crecimiento económico. No quiere decir que siempre. Entonces ustedes van a encontrar ejemplos
de fulano de tal o mengano de tal, que no había estudiado casi nada, y que obtuvo mejores resultados económicos que fulano, que sí estudió más. Pero así no se analizan las cosas científicamente, se analiza el total de los datos de la historia de todos los países del mundo y se buscan porcentajes. Y algo así como un 80% de las veces, la tasa de crecimiento económico era más rápido cuando había las personas más inteligentes, o por lo menos más inteligentes que los anteriores, a la cabeza del Estado. ¿Quién es el clave? El clave es el que está en la punta. En Europa casi todo es, en España por ejemplo, casi todo el puesto más importante es el de primer ministro. Aquí en Latinoamérica, en los Estados Unidos, el puesto más importante es el de presidente. Y así, depende del resto, en los otros países del mundo varía de uno a otro. Y encontramos esa cosa. Pero el punto es el número uno. El número uno, ya sea le llamen primer ministro, presidente, jefe de Estado, rey, lo que sea. El número uno, el que decide la política económica, ese tiene que ser una persona muy inteligente. Miren, aquí en Latinoamérica envidiamos a los gobernantes europeos, sobre todo los de Europa Occidental, comparado a los brutos que ha tenido Latinoamérica, algunos. Ahorita en este momento hay un tipo que no terminó la secundaria y se acaba de dejar el poder, otro lleva 8 años en el poder que no terminó la secundaria. Esos niveles extremos de ignorancia, la última vez que los vio Europa fue con Adolfo Hitler y gran relajo el que metió a toda Europa, 50 millones de muertos. Ese es un buen ejemplo del problema con poner con gente con bajas capacidades mentales a la cabeza del Estado. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos de Europa Occidental quedaron como curados de estar dejando que cualquier bruto llegue al poder. Y de una manera indirectamente el sistema estructurado para impedir que gente tan ignorante como Adolfo Hitler puedan llegar al poder. Pero aún así sigue llegando un montón de gente, la mayoría abogados, que no han estudiado nada de economía, que no saben nada. Los mejores economistas del mundo no han logrado descifrar qué es lo que causa el crecimiento económico. Y van a saber los abogados. Hombre, le apuesta más un país a poner a alguien que ha estudiado bastante tema, sobre todo que se ha especializado en el tema de crecimiento económico, porque la economía, así como la medicina, que tiene una gigantesca cantidad de ramas, tiene una diversidad de campos, y hay un campo específico que es en crecimiento económico, que es lo único que realmente importa. Todo el resto es marginal, secundario, terciario en importancia. Eso es lo fundamental. Entonces, el sistema político de Europa y del resto del mundo es un sistema político equivocado, en el sentido de que deja que cualquier ignorante llegue a la cabeza del Estado. Y dado que esos ignorantes son menos hábiles para hacer, digamos, dinero que la gente más inteligente, entonces tienden a ser los que utilizan cualquier acto sucio. Es famoso en el mundo que la política es sumamente sucia. Entonces esta gente hacen uso de cualquier estratagema, de cualquier artimaña, de cualquier puñalada por la espalda, de cualquier truco sucio para llegar al poder. En Latinoamérica hasta mandan a asesinar a gente, en África hacen guerras civiles por eso. Entonces van a recurrir a cualquier cosa, le agarran dinero a narcotraficantes, estos países tercermundistas, pero en Europa, digamos, los típicos políticos que Europa Occidental ha estado teniendo son gente que están, si bien es cierto, son mucho más inteligentes que los gobernantes latinoamericanos o africanos, aún así tienen bajas capacidades mentales comparadas a los científicos europeos, comparadas a las personas más brillantes de cada uno de todos los países europeos. Entonces, lo que deben de pedir es un nuevo sistema que limite, que deje, no hay restricción, cualquier persona de cualquier clase social. Sabemos que la inteligencia está ecuánimemente distribuida en todas las clases sociales. Los más brillantes, los más grandes genios de la historia, como Leonardo da Vinci, que ha pasado a la historia como el más brillante de todos, era hijo de una campesina y de un abogado. O sea, no era de la aristocracia, que en ese entonces eran los únicos que decidían las cosas, en Italia y en el resto de Europa. Y más aún así, el más grande genio, lo mismo, otra gran cantidad de Einstein, por ejemplo, que es considerado el más inteligente del siglo XX. Einstein era hijo de un empresario de mediana monta allí en Alemania. No era de la aristocracia, que en entonces la aristocracia todavía gobernaba Alemania. Así que la inteligencia, la más grande inteligencia, la encontramos usualmente entre la gente de más bajos recursos. Así que no hay restricciones en cuanto a clases sociales.
pero sí niveles de educación, que exijan los niveles de educación, que se exija nivel de postdoctorado, de 11 años de estudio académico, para que una persona pueda optar al puesto de primer ministro. Y no cualquier ignorante que solo medio ha manoseado unos libros de leyes, como es el caso con la mayoría de los gobernantes en Europa, y ya le están decidiendo la política macroeconómica y terminan arrojando a los países en estas terribles crisis. Bueno, tenemos que hacer un corte aquí y vamos a regresar más tarde, pero antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Doctor Carlos Avillón, D mayúscula R minúscula punto Carlos Avillón. Ahí es donde va a encontrar los videos como este video que estamos pasando. Lo van a encontrar ahí y pueden estudiarlo con detenimiento, porque esto necesita estudio, porque es el único lugar en el mundo donde les van a dar estos datos. Yo he debatido con los mejores profesores de las mejores universidades de Europa y de los Estados Unidos, siempre los refuto, siempre los aplasto, y lo único que hacen es, se me acabó el tiempo, vi que tengo que irme, tengo que hacer un compromiso ahí rápido. El debate me huyen, al igual que aquí en Latinoamérica, porque no saben nada y les gusta llegar al poder únicamente con campañas publicitarias que pueden financiar con millones del narcotráfico o el dinero que se han robado del Estado. Entonces, este es un lugar sagrado para todos aquellos que están sufriendo de desempleo, subempleo y de pobreza y quieren una nueva opción. Así que no se vayan, que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso. Estamos hablando de este movimiento, 15 millones en España, que son más o menos 15 millones de desempleados. Se han organizado y están pidiendo una reestructuración del sistema político y del sistema económico en España y en Europa, y tienen toda la razón. Hay deficiencias graves, no pequeñas deficiencias, no es de que solo es de calibrarlo un poquito, hay deficiencias graves. Miren, el sistema democrático fue una gran invención desde la perspectiva que dejaba a todo el mundo participar. Todo el mundo debe tener derecho de participar, y eso debería ser ampliado. Incluso en este momento, en las últimas elecciones, hace apenas 3 semanas, en el estado de Bremen, como sabemos, en Alemania hay un sistema de estados, de Länder, que tienen una autonomía increíble, altísima, de las más altas del mundo, comparable únicamente a los cantones en Suiza y también los estados en Canadá, y tienen una gigantesca libertad, y las elecciones ahí son muy importantes desde esa perspectiva, porque el gobernador de cada uno de los estados decide enormemente, porque dispone de un porcentaje bien alto del total de los impuestos que se recaudan en el estado, mucho más alto que en el resto de los países europeos y incluso en los Estados Unidos y en casi todos los otros países del mundo. Entonces, en el estado de Bremen hubo elecciones hace 3 semanas y pasaron una nueva ley que permite que todas personas, ya no solo a partir de 18, sino que a partir de 15, de 16 años puedan votar. O sea, antes no podían votar los 16, 17, ahora sí pueden votar. Entonces, está magnífico, dar más apertura para que más personas puedan opinar. Pero, en cuanto al otro lado de la democracia, ¿quiénes pueden optar a cargos públicos? Sobre todo, el más importante. Pero en este caso, estas sociedades europeas son muy parlamentarias, o significa que cualquier parlamentario puede asumir el puesto de primer ministro en cualquier momento. Entonces, una ley racional sería que todo el mundo tiene que tener un mínimo de un postdoctorado. Eso es el equivalente de 11 años de estudio universitario. Más, mejor, pero eso es el mínimo, el requisito mínimo. Miren, ustedes lo oyen, estos políticos ridículos, de derecha, de centro, de izquierda, en todos los países del mundo, y dicen, ay, me parte el alma de ver toda esa gente desempleada, sin empleo, porque aquí que ya, que esto y lo otro, me parte el alma, yo quiero trabajar, yo quiero hacer algo. Bueno, pónganse a estudiar, es lo que hace una persona seria. Yo me puedo estudiar, yo quería solventar los problemas de mi país. ¿Qué hice? Saqué 7 títulos universitarios. Es el equivalente como de 23 años de estudio universitario. Pero como tenía mucho interés, entonces lo resumí en la mitad de tiempo. Y lo hice en mucho menos tiempo. Ellos no, solo me estudian derecho y ya se van a meter a la política. ¿Por qué? Porque lo que quieren ir es a ordeñarla. La política paga
muy bien, se obtienen grandes beneficios. En países en vías de desarrollo, pobres como los de Latinoamérica o África, se roban pero toneladas, de un día a otro sean multimillonarios, algunos multibillonarios. Y en países desarrollados los salarios son muy cómodos. Dos, después por un simple libro donde cuentan su ridícula y estúpida biografía, les dan millones de dólares o de euros o de lo que sea, aun si es para oír tonterías de cómo el tipo, su camino hacia el fracaso. Eso es lo que cuentan, la vida de ellos. Entonces, quien realmente tiene devoción por servir a su país, tiene que estudiar bastante, y el área que compete, no es que puedan estudiar medicina o ingeniería, etc. Si quieren ser el número uno, tienen que tener gigantescos conocimientos, tener conocimientos enciclopédicos en el área que compete, que es en el área de crecimiento económico. No esto, no el otro, no aquí, no allá, esa área y ninguna otra. Porque cuando ustedes se enferman, ustedes van al mejor médico, ¿ah? Por supuesto que van al mejor médico. Si son multimillonarios, buscan al mejor médico del mundo. Y si quieren construir el mejor edificio del mundo, se buscan al mejor ingeniero. Y si quieren repararse los dientes de la mejor manera posible, se buscan al mejor dentista. Y le pagan caro porque los mejores cobran caro, pero lo pagan porque creen en la ciencia, en la eficiencia de la ciencia. Pero para gobernar a cualquier bruto ponen a la cabeza del Estado. Entonces, hay necesidad de restringir, de reestructurar el sistema democrático, abrirlo hacia abajo en cuanto a quienes pueden votar, pero cerrarlo en cuanto a quienes pueden participar, y no dejar que cualquier bruto, como es el caso en todos los países del mundo, en unos menos que otros, dejan y llega cualquier bruto al poder a deshacer, a destruir los países, a defecarse en ellos. Eso es lo que realmente llegan a hacer. Y lo vemos aquí con un bruto de derecha, con un bruto de izquierda, con un bruto de centro, aquí en Latinoamérica sin cesar. Puro populismo, pura demagogia, puro latrocinio, robo y depredación de fondos públicos. Es una cosa vergonzosa. Cobran 10%, 6%, 5%, todo contrato es porcentaje para el 5% al que paga el soborno más alto. Así, en esa se la pasa en estos países tercermundistas. En países europeos occidentales hay poco de eso, pero hay. Y lo que más hay son otras canonjías y prebendas que derivan del alto puesto público. Para eso es que se metan. Como decía Jesucristo, mídanlos por sus actos, no por lo que dicen, porque hablar es fácil. Y sobre todo el buen político tiene buena labia. Fíjense que es un gran problema del sistema democrático. Usualmente los que tienen la mejor labia, como Hitler, que probablemente va a pasar a la historia como el mejor orador de todos los tiempos, adormecía a la gente. ¿Y de qué sirvió eso? 50 millones de muertos, 6 millones de judíos asesinados en las cámaras de gas. ¿Por qué? Porque el sistema democrático deja que cualquier idiota llegue al poder. Porque deja que cualquiera que tiene una labia hermosa se duerma a un pueblo. Entonces, se necesitan leyes, se necesitan reestructurar el sistema democrático para que cualquier idiota no pueda llegar al poder. Eso es fundamental. Y miramos un fenómeno interesante. Allá en China había un sistema monárquico hasta comienzos del siglo XX. ¿Y qué miramos? Que como heredaban el poder, y aún si era el más bruto del hijo de los reyes, tenía que ser el primogénito. Entonces China vivía en el siglo XIX, hubieron hambrunas tan graves que mataron a 60 millones de chinos. Es más que todo lo que mató la Segunda Guerra Mundial en Europa. Mató 50 millones. ¿Se puede imaginar? De hambre. ¿Por qué? La tasa de crecimiento 0.1% anual. El siglo XIX fue la tasa de crecimiento económico de China. Un desastre. Se la pasaban fumando opio los emperadores chinos. Bueno, en 1911 finalmente derrocan a la última monarquía. Llega un gobierno de derechas, incompetente, ignorante, nepotismo, corrupción. Tasas de crecimiento mejoraron, pero siguieron lentas. Después vienen los comunistas, un comunista ignorante que apenas había terminado Mao Zedong, la primaria, tasas de crecimiento mediocres, 30 millones de muertos de hambre en la década de los 60, por sus ridículas políticas comunistas de colectivización agrícola. Viene finalmente en 1979 ya un golpe de Estado dentro del seno del Partido Comunista Chino. ¿Y qué dicen los que dan el golpe de Estado? Vamos a copiar el modelo
de Japón, de Singapur, de Hong Kong, de Taiwán, pero sobre todo el de Singapur y de Hong Kong. ¿Cuál es el modelo? Una tecnocracia, una profesionalidad, empezando con el más de arriba, con el puesto de más de arriba. Gente altamente competente, altamente estudiada. Entonces, en Singapur y en Hong Kong jamás han puesto al más inteligente de todo el país, pero se han acercado más que otros países. Y encontramos dos países que no tienen ni agricultura, no tienen ningún recurso natural, y son hoy día mucho más ricos que España, que Portugal, que Grecia, que Alemania, que Francia, que Gran Bretaña, que el ex amo colonial. Singapur es casi 2 veces hoy día más rico que el ex amo colonial, que le dio la independencia hasta 1959. Entonces, eso fue lo que copiaron los comunistas chinos. Aprendieron de la historia y dijeron, vamos a tener aquí un sistema donde solo existe el Partido Comunista Chino, del cual yo no estoy a favor de un sistema de pero yo quiero un sistema multipartidista, pero que la ley obliga a cada uno de los partidos a solo poner a la gente más brillante, que tenga un mínimo de un postdoctorado. 11 años de estudios académicos. Entonces, ¿qué ha pasado en los países? Sin ningún recurso natural y son más ricos que todos los amos coloniales. ¿Ah? Ahí está Filipinas, que fue colonia por como 400 años de España, de los más pobres que acá hay todos los países latinoamericanos. ¿Ah? ¿Por qué? Hay un sistema en donde ya cualquier idiota. Ahorita hay un presidente que llegó porque es el hijo de la primera presidente que no fue la dictadura que derrocaron después de la dictadura de Ferdinando Marcos. Gran mérito, pero por eso ganó. Claro, así se van a resolver, tasas de crecimiento lentas. Pues miren, hacen lo correcto en pedir una reestructuración fundamental del sistema político y económico de España y de Europa. Aquí en Latinoamérica y en todos los países del mundo ocupamos eso. Antes de irnos queremos nuevamente incitarnos, porque nos está acabando el tiempo, incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Savillón, Dr. Savillón, donde pueden encontrar este video y otros más donde expresamos estas ideas complejas que no se las van a dar en ningún lugar del mundo, y a la vez los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura de Tegucigalpa y únicamente, afortunadamente, únicamente aquí. Así que esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Análisis. Nos despedimos muy cordialmente y les deseamos el mejor de los futuros. Que es Chile, es apenas de 15.000, menos de la mitad. Entonces, claro, entre más pobre una población, más tiende a la violencia cuando una crisis económica lo golpea. Entonces, si la crisis se prolonga, mostremos la foto que sigue, si la crisis se prolonga, es de esperar que estas manifestaciones pacíficas hasta el momento se tornen violentas, porque el potencial siempre es alto. Llega un punto en que el vaso se rebalsa, la paciencia de la gente se rebalsa si el desempleo no lo logran bajar, y a corto plazo no hay signos de que el gobierno socialista o que tampoco el gobierno conservador que podría asumir el poder en las próximas elecciones generales pueda resolver esta crisis. Mostremos la foto que sigue. Ahí miramos una pancarta y llegamos, porque están pidiendo a estos jóvenes una reestructuración plena del sistema económico y político. Ellos no están en contra de la economía de mercado, no quieren nacionales, no son izquierdistas, no son comunistas, pero definitivamente llevan razón cuando dicen que hay algo inherentemente equivocado en el sistema que no funciona. Y todos los argumentos leguleyos o teóricos matemáticos de los abogados y de los economistas no los convencen, porque el dolor es bien real. Entonces, si mostramos la próxima, miramos efectivamente esas pancartas que se han hecho muchas, ellos están cuestionando la inteligencia del sistema democrático y están haciendo algo muy correcto, porque hay deficiencias de raíz inherentes al sistema democrático, y por eso es que miramos en Latinoamérica peor que vimos a partir de finales del 2008. Entonces, ¿cuál es la causa de este fenómeno? Entonces, lo primero que queremos identificar es el lugar que nos concierne. Tenemos unos mapas que les queremos mostrar para ubicarlos
en dónde geográficamente, en qué región del mundo estamos hablando. Y ahí podemos ver un mapa, si nos lo muestran, un mapa de Europa y del mundo, parte del mundo, y ahí miramos muy claramente el continente europeo, que es prácticamente el más pequeño, junto con Australia, pero más particularmente esta región de Europa. Si mostramos el canal que sigue, exacto, el mapa que sigue, miramos ahí una diversidad de países. El país que más vamos a hablar en este momento va a ser de España. ¿Por qué? Porque nosotros somos latinoamericanos y nosotros tenemos una herencia de 300 y pico años con España, y si bien es cierto, no ha rodado en la terrible crisis de Grecia, de Irlanda y de Portugal, más aún así España tiene el nivel más alto de desempleo de toda Europa Occidental, y es una situación que es más grave que lo que está sufriendo la humillación pública a nivel internacional que han estado sufriendo Grecia, Irlanda y Portugal por no poder pagar su deuda externa, su deuda pública. Entonces España se encuentra en una situación que es más dolorosa porque el desempleo es más alto que en esos otros tres países. Por supuesto, en esos tres países el desempleo ha aumentado considerablemente. Ahí miramos en Grecia en morado, en la parte de abajo, extremo derecho de la pantalla, vemos a Grecia en morado. Después España en el otro extremo de la pantalla, en la parte baja también en un naranja suave, y Portugal ahí al lado en un verde oscuro. Y si nos vamos exactamente hacia arriba de España, Irlanda en amarillo, la isla en amarillo al lado de Gran Bretaña. Entonces estos son los países con los que vamos a hablar, y en este momento en España miramos la próxima foto, una foto de un movimiento que se llama el Movimiento de los 15 millones, porque hay más o menos 15 millones de personas en España que están padeciendo de desempleo o subempleo para una población de un poco más de 45 millones más o menos. Eso realmente es una cantidad gigante, y la mayoría, obviamente, el desempleo se estima que es de 40% para los jóvenes, para los menos de 30 años, mucho más alto, y lo que la mayoría de la gente que vemos manifestando son jóvenes en España. Y si mostramos las otras fotos, las dimensiones han alcanzado sumamente, mostremos las fotos que siguen, por favor, dimensiones sumamente grandes, y en diversidad de ciudades españolas han estado manifestando desde hace ya algunos meses. Y esta situación no se ha tornado violenta todavía porque es un país rico, o sea, porque es un país desarrollado. El ingreso per cápita medido al poder adquisitivo, que es la medida de riqueza por persona de un país en el 2010, para España fue de como $33.000 estadounidenses. En cambio, para el país más desarrollado, Latinoamérica, muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Estos últimos días, y desde ya hace como 2 años, ha estado recurrentemente el tema de una deuda del gobierno de varios países europeos que no la pueden pagar. El problema comenzó a partir del 2008, cuando la economía de los Estados Unidos colapsó, cuando el sistema financiero de los Estados Unidos colapsó y contagió a los de Europa y a los de muchos otros países del mundo, y hubo una recesión mundial, hubo una contracción, una caída de la economía, la más grande en la historia del planeta desde 1930, 31 y 32. No habíamos visto una contracción económica a nivel mundial tan fuerte como esta. Entonces esto destabilizó bastante las finanzas públicas de una gran cantidad de países, entre ellos los países de la periferia europea occidental. El problema comenzó con Grecia, después pasó a Irlanda, después Portugal, ahora sigue con Grecia, y España e Italia se miran como potencialmente muy próximos a rodar en el mismo camino. Entonces es un problema. La pregunta es,
porque hay mucha confusión. El tema económico es el más complejo, el más confuso, el más complicado, el más enigmático del planeta entero, y es por eso que la gran mayoría de países del mundo son pobres. Y los pocos que no son pobres padecen de altos niveles de desempleo constantemente y de vez en cuando ruedan en situaciones todavía más graves como la Europa, un incompetente inepto tras otro a la cabeza del Estado. Unos son de izquierda, otros son de derecha, otros son de centro, y todos muestran niveles de incompetencia altamente elevados y niveles altísimos de corrupción. Nunca, o sea, los niveles latinoamericanos de corrupción monstruosa, exponencialmente más altos que los de Europa, pero sí miramos también una actividad deshonrosa y desleal de muchos políticos europeos. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, miramos esta situación. Hay algo intrínsecamente equivocado con el sistema capitalista y con, en general, las políticas neoliberales y con las políticas socialistas, que son las que se han estado aplicando en Europa en los últimos 60 años. Sí, sí. ¿Cómo lo podemos probar? ¿Por qué es que esta crisis? Queremos mostrar unas estadísticas y nos ayudan ahí para mostrar primero las estadísticas de España, y donde miramos en rosado PIB, el Producto Interno Bruto. Esa es la economía, la tasa de crecimiento de la economía española en el curso de los últimos 60 años. Esa es una tasa promedio anual, o sea, en promedio por cada año en cada una de esas décadas. Y miramos que en la década de los 50 fue la más rápida y después cayó a 7, y después cayó a 4, y después a 3, y después a 2, y después a 2. Bueno, España, como ya es un país desarrollado, no ocupa una tasa tan alta como 8%, pero si la tuviera, nadie se quejaría, porque eso significaría que no solo el desempleo se eliminaría bien rápidamente, sino que los salarios aumentarían rápidamente. O sea, que el poder de compra de esos salarios aumentaría bien rápidamente.